El 80% de los remedios para el cabello no son efectivos, pero hoy te vamos a descubrir 5 infusiones que de verdad funcionan. 5 superplantas que la industria farmacéutica no quiere que conozcas porque son realmente baratas y efectivas. Olvídate de ungüentos y de mezclas complicadas, solo necesitas una tetera y 5 minutos al día. Te enseñamos la forma exacta de prepararlas para activar su poder al 100%. Si tienes caída, cabello débil o incluso has notado ese primer clareo, quédate porque vas a aprender cómo mejorar de forma natural y sencilla, pero con resultados científicos. No te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Hay personas que no pueden o no quieren tomar medicación para la alopecia. También hay quien quiere complementar su tratamiento habitual con tratamientos naturales. O hay gente que no tiene problemas de alopecia pero quiere fortalecer su pelo. En todos estos casos, las infusiones de plantas concretas pueden ser de gran utilidad, así que vamos a empezar con las 5 que bajo nuestro punto de vista son las más importantes. La primera es la cola de caballo. Probablemente ya has oído hablar de que sirve para el crecimiento del cabello, pero ¿es verdad? Pues es rica en sílice, un mineral fundamental para fortalecer la queratina del pelo y las uñas. Ayuda a mejorar la elasticidad del tallo capilar y puede hacer que el pelo se rompa menos. Así que sí, sirve para el pelo. Pero ojo, no va a crear nuevos folículos, es decir, no saca pelo de donde no lo hay, solo ayudará a que el que tienes esté más fuerte. En consulta vemos pacientes que dicen, no me sale más pelo, pero lo que tengo es más grueso y se me parte menos. Eso es exactamente lo que hace. Y si la cola de caballo fortalece, la ortiga va un paso más allá, actúa desde las hormonas. La ortiga verde es una de las más interesantes porque actúa a nivel hormonal y antiinflamatorio. Contiene minerales como el hierro, el zinc y magnesio y puede ayudar a reducir ligeramente la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, que es la hormona implicada en muchos casos de alopecia androgenética. No sustituye a tratamientos médicos como finasteride o dutasteride, pero sí que puede ser un apoyo natural muy importante. La tercera es la infusión de romero, que seguramente ya conoces por el uso tópico en lociones o sprays, pero tomada como infusión también tiene sentido. El romero es antioxidante, mejora la microcirculación del cuero cabelludo y reduce el estrés oxidativo, que es uno de los factores que envejecen el folículo. La clave aquí está en regular el flujo sanguíneo hacia la raíz del pelo. No esperes milagros, pero sí que puedes notar el cuero cabelludo menos tenso, más irrigado y con menos picor o inflamación cuando lo tomas a diario durante varias semanas. La cuarta infusión es menos conocida, pero es una de las más potentes. Es el té verde. Y esta sí que tiene estudios detrás. El té verde contiene catequinas como la EGCG, que actúa como antioxidante y tiene un ligero efecto anti-DHT. De hecho, algunos estudios comparan su acción con dosis muy bajitas de inhibidores de la 5-alfa-reductasa. ¿Qué quiere decir esto? Que no sustituye a un tratamiento médico, pero sí que puede ayudar a frenar un poquito la miniaturización del folículo en fases iniciales. Además, disminuye el estrés, que es uno de los grandes enemigos del cabello. Eso sí, si eres sensible a la cafeína o tienes gastritis, no es para ti. Y llegamos a la quinta infusión, que es una de las más interesantes por su base científica, pero poco conocida, y es la centella asiática. Una vez más, recalcamos que no es magia ni hará que te crezca el pelo donde no hay folículo, pero sí que puede mejorar el entorno donde el cabello nace y se nutre. La centella mejora la microcirculación sanguínea, lo que significa que ayuda a que llegue más oxígeno y más nutrientes al folículo piloso. Además, estimula la producción de colágeno, que es algo fundamental porque el folículo no está flotando en el aire, necesita un tejido sano alrededor para mantenerse fuerte. Se usa en dermatología para mejorar cicatrices, circulación y regeneración tisular y tiene una potente acción antiinflamatoria. Algunos pacientes nos comentan que al tomarla durante semanas notan el cuero cabelludo menos tenso, menos doloroso y con una sensación como de más vidilla. Y sabemos que después de ver los beneficios de estas 5 plantas, la siguiente pregunta es: muy bien, ¿y ahora cómo las utilizo correctamente, Laura? Esta es de hecho la parte más importante, porque la forma de preparación, la dosis y la constancia determinará si realmente sirven para algo o si solamente estamos bebiendo agua calentita con un poquito de sabor. Pero antes de pasar a la forma de preparación y de consumo, si tienes más dudas sobre la eficacia de las plantas para el tratamiento de la alopecia androgenética, te recomendamos nuestro libro Planta cara a tu alopecia, un enfoque natural para tratar la pérdida del cabello, donde encontrarás los mejores remedios naturales para tu cabello.
En cualquier caso, lo primero que debes de saber es que para obtener sus propiedades no recomendamos las bolsitas genéricas del supermercado. Lo ideal es que utilices la planta seca a granel que puedes encontrar en tu herbolario de confianza. Necesitamos la hoja, el tallo o la raíz íntegras para asegurar que los principios activos estén presentes y no el polvo residual. En segundo lugar, tienes que saber que no todas se preparan igual. Las hojas y las flores, como el té verde, la ortiga o el romero, tendrán que prepararse en infusión. Esto significa que tienes que verter agua muy caliente justo antes de que hierva a unos 95 grados sobre 1 o 2 cucharaditas de planta. Y un truco fundamental es taparla siempre mientras reposa entre 5 y 10 minutos. Si no la tapas, los aceites esenciales y los compuestos más volátiles como el romero simplemente se evaporarán. En cambio, los tallos duros o las raíces como la cola de caballo necesitan una decocción. Aquí pones la planta en agua fría y la llevas a ebullición y tienes que dejar que hierva unos 10 o 15 minutos. Solo así conseguiremos extraer de forma efectiva esos minerales tan valiosos como el sílice, que es lo que buscamos realmente en esta planta. ¿Y cuánta cantidad tengo que tomar, David? Pues Laura, generalmente 1 o 2 tazas al día es la pauta adecuada. No por tomar más cantidad obtendrás mejores resultados. Pero la verdadera clave del éxito es la constancia. Los beneficios de la planta son sutiles y acumulativos. No vas a notar nada en la primera semana. Así es, debes integrarlo en tu rutina diaria durante un mínimo de 3 a 6 meses para poder empezar a valorar un cambio real en la calidad, el grosor y la fortaleza del cabello. Y otra pregunta muy habitual es si se pueden mezclar entre sí. Y la respuesta, como en muchos otros tratamientos capilares, es que rotundamente sí. De hecho, es una gran idea para crear sinergias. Por ejemplo, puedes preparar un combo fortaleza mezclando cola de caballo para el sílice con ortiga verde para los minerales y el apoyo hormonal. O un combo circulatorio con romero, té verde y centella asiática para atacar la microcirculación y la inflamación desde varios frentes. Finalmente, y esto es muy importante, que sean naturales no significa que sean inocuas para todo el mundo. Es fundamental que consultes con tu médico antes de incorporar estas plantas a tu rutina, especialmente si ya estás tomando otra medicación. Por ejemplo, el té verde tiene taninos que pueden dificultar la absorción de hierro, por lo que deben tomarse lejos de las comidas si tienes anemia. La ortiga puede interactuar con fármacos para la hipertensión o para la diabetes. Y por supuesto, si estás embarazada o en periodo de lactancia, debes evitar la mayoría de estas hasta hablar con tu especialista. Ahora bien, y esto es probablemente lo más importante de todo el vídeo, ninguna de estas infusiones va a sustituir un tratamiento médico en caso de alopecia androgenética, efluvio severo o enfermedades autoinmunes. Son un apoyo o son un complemento, pero no son un tratamiento en sí mismas. Si las tomas pensando que van a reemplazar un tratamiento, te vas a frustrar. Pero si las usas para mejorar el terreno, la inflamación, la circulación, nutrientes, estrés, etc., entonces sí que pueden marcar una diferencia. Tu pelo no depende solo de lo que te pones, también de lo que tu cuerpo absorbe, de tu sistema hormonal, de tu nivel de estrés o de tu estilo de vida. Déjanos un comentario si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.